Buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? fue la primera semana? ¿Ah? Ay, Son nuevos el conceptos. examen. Bueno, personalmente para mí, que yo no soy del rubro de seguros, porque bueno, como expliqué, yo soy de microfinanzas, pero me interesa mucho porque era bien difícil explicarle a los clientes, ¿no? Que adquirieran un seguro, y más aún cuando son clientes de pequeña empresa, ¿no? Y que lamentablemente sí, en casos vimos cuando falleció el esposo, entonces la pobre mujer quedaba descubierta, ¿no? Claro. Y bueno, en aquella época nosotros habíamos adquirido cuando todavía no salía el seguro de gravamen, habíamos adquirido unos seguros pequeños que la idea es de que no solamente cancelen la deuda, sino que quede una platita para que la señora pudiera continuar el negocio, criar a sus hijos y todo, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que era como un monto de 5.000 soles, nada despreciable para un pequeño empresario, ¿no? Entonces, siempre hacer entender el seguro, más en nuestro país, que pensamos, no, ese es un gasto, no, ese es un gasto. Sí. Y ahora con el COVID vemos pues situaciones tristísimas, ¿no? Tristísimas. Así es. Entonces, A ello se suma, no sé cómo llamar a aquellas personas que no tienen empatía con otro ser humano, ¿no? Aquellos que han estado haciendo negocio con el tema de las camas UCI, ¿no? Ay, qué Cobrando horror. los balones de oxígeno hasta 4.000, 5.000 soles sin ningún tipo de asco, ¿no? Una cosa Sí, terrible. bueno. O sea, el ser humano muere por manos del mismo ser humano, ¿no? Sí, Gente desalmada, ¿no? nosotros mismos nos matamos. Así es, ¿no? Y lo que estamos haciendo es saturar nuestro planeta. Va a llegar un momento en el que el planeta va a empezar a colapsar, pues, y no sé, puede ocurrir algún tipo de catástrofe, ¿no? Y estamos con el calentamiento global que está avanzando día a día. Sí, Se detuvo con el tema de la pandemia, ¿no? Se detuvo porque nosotros somos sí, los peores depredadores acá del planeta. El ser humano nosotros es mismos. el peor depredador, ¿no? Sí, Entonces, sí. Bueno, creo que los únicos, porque el animal se mantiene en un equilibrio, ¿no? No es pelea un su sistema ambiente. que se sostiene por sí solo. ¿Y Sí, quién lo modifica? Sí, El hombre. el hombre, sí. sí. Hay un efecto invernadero que se estaba viendo en ese momento, pero pasó el tema de la pandemia y se dejaron de utilizar los carros, todo el mundo se quedó, no habían fábricas, y empezó a cerrarse. Dicen, había un huequito, creo, en los polos, que se empezó a cerrar, ¿no? Y se Sí. estaba abriendo ese huequito y se empezó a cerrar. Entonces, ahí, eso es un ejemplo claro. Veíamos acá en la Costa Verde cómo salían a la orilla los delfines, ¿no? Sí. Una cosa hermosa. Sí, lo del Los pescadores cine, asombrados de que antes tenían que increíble. ir mar adentro y ahora sacaban la pesca cerca de la orilla, ¿no? Así es, Sí. ¿no? Sí. El río Rima, el río acá que tenemos en nuestra Lima, que tanto queremos, los que hemos nacido acá, ese río que estaba Ajá. lleno de basura y cochinada, empezó a florecer y se puso verde. Y empezaron a haber pescaditos. Alguien soltó unos pescados y se empezaron a reproducir. Entonces, toca a cada una de nuestra parte, ¿no? El tema de manejar nuestro ecosistema, ¿no? Es una parte muy importante. Bueno, ok, hemos filosofado un poco de la vida. Ahora sí nos vamos a Sí. meter de lleno en lo que nos corresponde, ¿no? Disculpen que los traiga a la realidad, pero es parte de. Entonces, esta Sí. semana, nuevamente les doy la bienvenida. Estamos entrando a la segunda semana, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda semana? Permítame compartir pantalla con ustedes, por favor. Veamos. La semana pasada vimos principios de riesgo y del seguro. Y ahora vamos a ver también, a continuar con la parte 2 de principios del riesgo y del seguro, ¿no? Vamos a ver acá el concepto de 'seguro', ¿no? Las terminologías, cuáles son los elementos, sus principios,
cómo se clasifica, cuáles son los criterios que se tienen que aplicar, ¿no? Qué tipos de pólizas hay, cuáles son las modalidades de cobertura, el certificado de seguros, qué es la prima del seguro, el siniestro y finalmente el abandono de los bienes siniestrados, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué cosa nos proporciona EVIS, ¿no? Los recursos que nos está proporcionando EVIS esta semana es la introducción al seguro, que este es un PDF, ¿no? Hay básicamente eso, que es el recurso principal que nos vamos a estudiar durante esta semana. Tenemos una cafetería virtual, el foro de discusión, tenemos una asignación y una reflexión. O sea, tenemos 4 tareas y, como siempre, al finalizar la semana, el día domingo, el control de lectura. Este sistema de trabajo va a ser así todas las semanas. Todas las semanas que dure nuestra certificación, de repente por ahí alguna semana va a variar, vamos a estudiar 2 tipos de seguros, entonces o no hay reflexión o no hay mayormente la reflexión a veces se acorta, ¿no? O a veces podría haber solamente cafetería virtual y asignación, ¿ya? Pero eso ya dependiendo de cada semana, yo se lo voy a ir mostrando, así como se lo estoy mostrando ahora, ¿ya? Entonces veamos qué cosa nos pide la cafetería virtual. Dice, importancia de contar con un seguro, ¿no? Según lo presentado y estudiado en esta semana, voy a dar una breve explicación de la importancia de contar con un seguro, tanto para personas como para empresas, ¿ya? Eso se tiene que desarrollar. De ahí hay compañeros que han hecho su desarrollo, están aplicadísimos, yo los felicito, pero también invoco a aquellos que a veces por A de X motivos se atrasan, ¿no? Es importante que caminemos al mismo ritmo, ¿ya? Eso es lo que pide la cafetería virtual. Luego tenemos la reflexión, o perdón, el foro de discusión, que nos pide acá, dice, el siniestro, dice. Para el desarrollo de este foro, ¿no? Ya les expliqué lo que es siniestro, escribo un caso pequeño relacionado a un siniestro habitual en una empresa. Ojo, no vayan a poner de ejemplo siniestros de vehículos. Acá es lo que le puede ocurrir a una empresa, ¿no? Una fábrica, un incendio, un robo, ¿no? Reclamaciones derivadas por robo, siniestros de responsabilidad civil, o por causas climatológicas, ¿no? Viento, lluvia, granizo, o los derivados de incendio, ¿no? También inclusive lo que son daños por agua. Ustedes saben que un incendio, al momento de apagar el agua, ¿no? Los daños por agua tienen cobertura. Si se tumba una pared con el fin de tratar de evitar la propagación del incendio, pues esa pared lo cubre también el seguro de incendio, ¿ya? También hay reclamaciones derivadas por daños eléctricos, ¿no? Todo lo que es sobre tensiones y los cortocircuitos. Entonces, acá lo que tienen que hacer ustedes es, tienen que ponerse en los zapatos del evaluador de la compañía de seguros. O sea, lo que haría el trabajo de un ajustador, ¿no? Dice, considere usted el evaluador de la compañía, ¿no? Y considere en el caso a presentar los elementos necesarios para responder a las interrogantes descritas, ¿no? Para realizar un buen análisis del siniestro. Dice, para la elaboración del caso, puede escoger un tipo de siniestro mencionado en este foro. Hasta el fin de semana, comente individualmente 2 o más de los casos desarrollados por sus compañeros, ¿no? Importante esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que hace un ajustador, no? Un ajustador hace una inspección física, ¿no? Lo importante, recibe el encargo de la compañía de seguros, ¿no? Va al lugar lo más pronto posible. Un viejo maestro me dijo, tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, lo mejor es estar lo más pronto posible y tomar las fotos, ¿no? Las evidencias. Ver, porque puede pasar el tiempo, las horas, y quizás alguien podría estar alterando el lugar de los hechos, ¿no? Entonces podría desaparecer quizás el indicio de la causa que inició, pues, de repente un incendio. Entonces es importante que el ajustador esté presente, tome las fotos, ¿no? Pida la póliza, pide los documentos al asegurado, ¿no? Para evaluar y analizar la cobertura.
se pronuncia sobre la cobertura y puede realizar en base a lo que ha inspeccionado y los documentos que ha recabado el asegurado, emite pues un posible cálculo de la reserva, ¿no? E indica si tiene o no cobertura el evento. Es un informe preliminar y al final tiene que hacer el convenio de ajuste donde ya ha analizado todo, hay cobertura, se ha determinado la causa que se encuentra comprendida dentro de la cobertura de la póliza, que no hay infracciones de garantías, ¿no? Y finalmente se determina el monto indemnizable sobre el cual se le descontaría el deducible que corresponda y se procedería a honrar la póliza, o sea, al pago del siniestro, ¿no? Entonces, esa labor la hace un evaluador de la compañía de seguros, que en este caso es un ajustador, ¿ya? Por eso incido que no vayan a ponerme de ejemplo un caso de siniestro vehicular, porque ese caso no aplica, ¿ya? Entonces, eso es lo que pide el foro de discusión. ¿Está claro o de repente algo no se ha entendido? ¿Está claro? Sí, una consulta, profe. ¿Podemos nosotros seleccionar un siniestro, digamos, que se nos ocurra? Porque después más abajo dice que para la elaboración del caso puede escoger un tipo de siniestro mencionado en el foro. Claro, Entonces, claro. No, uno que tú creas conveniente, ¿no? Uno ok, que has tenido de repente como experiencia o que ok, hayas visto y tienes que seguir las pautas, ¿no? claro, Ver que el siniestro esté dentro de la cobertura, ver que esté dentro de la vigencia, ver que no caiga en una exclusión, ver que no infrinja una garantía, ¿no? Todos esos son sí, puntos que hace un evaluador, ¿no? El tema perfecto. del pago de las primas, eso lo ve la compañía de seguros, ¿no? Si no Ujú. estás al día, obviamente, lo primero que hace la compañía es, un momento, tú no estás al día, ¿no? Ok, ¿quieres que te evalúe el siniestro? Te evalúo, pero ojo, no vas a tener cobertura porque no estás al día. De repente que por ahí la compañía de seguros te rechaza el siniestro en primera, como decimos a veces cuando jugamos pelota, ¿no? Pásame la pelota en primera. Entonces, te lo rechazan inmediatamente si no estás al día. Ah, creo que hago Ya. una consulta, a ver, perdón, disculpen. Ah, Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelita? Bienvenida. Estaba mandando su saludo a Marcela. Ok, entonces, si está claro el foro de discusión, vamos con lo que es la asignación. Dice, desarrolle 5 medidas de prevención y 5 medidas de previsión de riesgo para una empresa, ¿no?, pequeña y mediana, una pyme, ¿ya? Ojo, ya hemos hablado de lo que es prevención y previsión, ¿ya? Sí. Para una mejor explicación, puede colocar imágenes, ¿no?, que permiten ilustrar claramente el tema que se está desarrollando. Eso es lo que pide la asignación. Y para ello está este documento, que es en el cual tienen ustedes que desarrollar su asignación. Vamos a abrirlo y lo vamos a ver, ¿no? Actitud ante el riesgo, una lectura interesante. Y aquí está. Desarrolle 5 medidas de prevención. Acá hacen el desarrollo, ¿no? Pueden abrir más páginas si quieren, en base a lo que quieran ustedes desarrollar, ¿no? 5 medidas de prevención, 5 medidas de previsión de riesgo para una pyme, pequeña y mediana empresa, Una empresa. ¿ya? Pueden acompañar con fotos o imágenes también, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, eso es lo que pide la asignación esta semana. Vamos a lo que pide la reflexión. Dice acá, definir con sus propias palabras la diferencia entre infraseguro y supraseguro, ¿ya? Explique brevemente sobre el doble seguro o concurrencia de seguros y su diferencia del coaseguro. Ya. Brinde ejemplos sencillos en ambos casos. Importante siempre que no se olviden de los ejemplos, ¿ya? No importa, o sea, ustedes lo que lean hasta ese momento pueden ir respondiendo, ¿no? O conforme vayamos avanzando, ¿no?, en las clases. Lamentablemente, tanto lo que es la cafetería virtual y el foro se tienen que entregar a más tardar el día miércoles, como ya sabemos, ¿no? Y para la asignación y reflexión siempre hay tiempo hasta el día domingo al mediodía.
Ya saben que el control de lectura se cierra todos los domingos a las 11:30 de la noche de manera impajaritable, ¿ya? Entonces, para hacer el control de lectura, se dispone pues, de 60 minutos y tienen hasta 2 intentos, ¿no? Se utiliza la calificación más alta de esos 2 intentos, ¿ok? Entonces, si no hay alguna consulta respecto a las tareas de esta semana, para proceder a ingresar a lo que es nuestro webinar ya definitivo, ¿todo bien? Todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, perdón. Vamos con el tema de la introducción al seguro. Como ya hemos explicado, ¿no? Sabemos que el riesgo es aquella situación que nos puede afectar, ¿no? Mayormente económicamente, ¿no? Pues nos puede causar un perjuicio a nuestros bienes, a nuestra persona. Pero analizándolo desde el lado económico, podemos decir que el riesgo sería la falta de conocimiento de cuándo va a ocurrir la pérdida, ¿no? No tenemos la certeza objetiva sobre estos hechos, ¿no? Esta incertidumbre, esta inseguridad y duda son un aspecto bien subjetivo del riesgo, ¿no? Y entonces vemos que representa la reacción humana a la falta de esta certeza, de la cual nace la discusión, la esperanza, la duda, la planificación, el éxito y el progreso. Pero también nos acarrea miedo, ¿no? El acto defensivo, el fracaso y el atraso probablemente. También mencionamos la probabilidad, ¿no? Como un elemento del seguro. Esta probabilidad, ¿no? Se refiere a la forma y la vez en que podría ocurrir una pérdida, ¿no? Si tenemos un grado de probabilidad que es el 100%, ¿no? Entonces, tenemos un siniestro, ¿no? Entonces, no se asegura un siniestro, se asegura el riesgo. Vuelvo a repetir, no se aseguran siniestros, se asegura el riesgo. Y si por casualidad no hubiera riesgo, entonces no hay cobertura, ¿no? El riesgo tiene que estar presente, en el que puede ser factible de que ocurra, pero sin que sepamos nosotros cuándo va a ocurrir. No tiene que ser generado por la mano del hombre tampoco, ¿no? Tiene que ser un acto súbito, repentino, ¿no? Entonces, la probabilidad, ¿no? De la cual estábamos hablando, se originó básicamente en los juegos de azar, ¿no? Y fue evolucionando. Después se trasladó a los seguros de vida, ¿no? Porque en esta se calcula la mortalidad, ¿no? En base a la experiencia, ¿no? En los seguros de riesgo generales, ¿no? Se tiene que basar mucho más en aproximaciones, porque los factores que producen estos eventos están en constante movimiento, ¿no? Luego hablamos de la ley de los grandes números, ¿no? Es el valor matemático que se le asigna a los riesgos y se averigua considerando y tabulando un gran número de casos similares, ¿no? Se analizan estos casos. El número de veces que sucede un hecho, considerando dividirlos por el número de casos que se investigan en el riesgo matemático de que el hecho ocurra para cualquier caso en particular. Esta ley se hizo posible a la observación, ¿no? E hizo posible el seguro una institución. Según los estudiosos, ¿no? Dicen que a mayor número de exposiciones, más se cumple la probabilidad. Desde el punto de vista de lo que es la teoría del seguro, se puede decir que a mayor número de casos, el riesgo, la incerteza, va disminuyendo rápidamente. Entonces, el seguro requiere de gran número de exposiciones y observaciones para ser más precisos en el cobro de una prima justa. ¿Ya? Salud, salud. Salud, Mirna. Gracias, gracias. Algo caliente, ¿ah?
Ay, sí, es que estaba leyendo hace hora y media porque tengo 20.000 preguntas en mi cabeza. ¿Sí? Pregunta, Mirna. Pregunta. No, disculpe, justo en la página anterior, ¿no? Lo que Sí, usted estaba diciendo, en la página anterior, sí. ¿no? Lo que se decía, la parte de esta, yo le agradecería bastante ya que me está dando la oportunidad. Este, yo me, yo para mí son más ejemplos, ¿no? El ejemplo para mí es más visual y no, bueno, quizás los demás compañeros tienen experiencia, ¿no? Pero eso es bueno para poder conversar, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, dice, desde el punto de vista del seguro, podemos decir que a mayor número de casos, el riesgo, la La incerteza va a incerteza disminuir. a disminuir, a disminuir rápidamente. ¿Cómo Ay, así? mm, ¿A qué se Claro. refiere? Esto es, por ejemplo, ahí está, ves unos dados, ¿no? Si tú tiras unos Sí, dados, te puedes, por ejemplo, dos dados, ¿no? De repente te vas dando cuenta que los dados tienen pues ahí una cantidad hasta el número 6, ¿no? Porque tienen 6 lados, ¿no? 4 lados sí. laterales y uno de arriba y otro abajo. Entonces, la probabilidad, ¿no? De que te salgan pues un número determinado es lo que vas haciendo conforme. Tiras una sola vez y de repente te sale el 1 y un 5, ¿no? Vuelves a tirar otra vez y ahora te sale un 2 y un 4. Entonces vas anotando, ¿no? Esa teoría de los grandes números es la observación de las veces que tú puedes tirar esos dados y la cantidad de veces que te sale determinado número, con el fin de ir llegando a una aproximación, que eso se llama la probabilidad, ¿no? Esa forma de analizar te va a llevar a que las tasas que tú estés cobrando se ajusten más y sean más precisas en el cobro del riesgo puro. ¿Qué viene a ser el riesgo puro? El riesgo puro viene a ser la observación de la severidad con la frecuencia. La severidad viene a ser lo que es el monto monetario de un siniestro que se da de un ramo determinado y la frecuencia son las veces que se presenta este siniestro. Entonces, Ujú, en una compañía de seguros que tiene mucho ujú, más asegurado que otra, por ejemplo, una compañía de seguros tiene 150.000 asegurados y otra tiene mm, solamente 50.000. La que tiene 150.000 tiene 3 veces más la experiencia que la que tiene 50.000, porque tiene más ujú, asegurados y obviamente va a tener más siniestros. Entonces, ujú. la observación que ha desarrollado esa compañía de seguros, el cobro de las primas que realiza, va a ser mucho más justa que una compañía que tiene poca experiencia, al tener pocos asegurados y por ende pocos siniestros. Eso es lo que quiere decir. Claro. Ah, ya, 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 ya. La ¿Alguna evaluación. otra consulta, Ajá. Mirna? No, sí, ahí le entendí. Gracias. ¿Sí? Ya. Ok, ok, eso es lo que quiere decir, ¿ya? Ah, ya. Entonces, Ya. avancemos, ¿no? Eh, podemos también determinar que si hablamos de los riesgos, existen los riesgos puros, que son los que se Ya. aseguran. Los riesgos puros son los que se aseguran. Pero un riesgo especulativo no se asegura. Un riesgo especulativo, por ejemplo, es cuando tú te vas y te compras pues la tinga, ¿no? Y esperas que salga el sorteo, o te compras una lotería, ¿no? Ah, En un ya. riesgo especulativo tienes la posibilidad de perder o de ganar, ¿no? Ajá. En cambio, en un riesgo puro, ¿no? La única perspectiva es de perder o no perder, no perder. ¿ya? Solamente hay esa opción. Entonces, eso es lo que cubre el seguro. El seguro siempre va a cubrir el riesgo puro. El especulativo se deja pues para la lotería, los juegos de azar, ¿no? Tú compras, gastas un dinero, ¿no? Y esperas sacarte la lotería, ¿no? Llega hay un día que se hace sorteo y ese día o te sacas la lotería o no te la sacas. Entonces, Ujú, ya gastaste tu dinero, ¿no? Y ya ujú, pasó el tiempo. Ese es un riesgo especulativo, ¿no? Pero en cambio, ujú. un riesgo puro es aquel que te dice, yo te voy a cubrir un determinado evento solo y siempre y cuando solo este hecho ocurra de acuerdo a las condiciones de la póliza.
Entonces, todas las pólizas tienen diferentes interpretaciones, ¿no? Hay dos formas de asegurar. Hay seguros que son a todo riesgo y hay seguros que son a riesgo nombrado, ¿ya? Entonces, por ahí ya empezó una diferencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver claramente cuando estudiemos el seguro de incendio. Seguro de incendio tiene cobertura de todo riesgo y de riesgos nombrados. Pero adicionalmente, tienen unas coberturas que se llaman líneas aliadas, que están representadas por unas cláusulas, ¿no? O sea, que son cláusulas que se utilizan para determinados riesgos, ¿no? Hay que analizar siempre bien cuál es la ocupación de nuestro cliente, ¿no? Y cuáles son los riesgos a los cuales va a estar expuesto nuestro cliente, ¿no? Cuando yo hablo de cliente, me estoy refiriendo, puede ser una fábrica, puede ser una oficina, ¿no? Cualquier local que utilices, importante saber la ocupación y cuáles son los puntos donde va a intervenir si es que va a haber fuego, puede haber explosión, hay calderas, ¿no? Hay procesos que pueden generar un incendio, una explosión. Entonces, eso se analiza, ¿ya? Entonces, el riesgo puro es eso, ¿no? Se define como una posibilidad de pérdida o de desembolso. El desembolso, obviamente, lo hace la compañía de seguros cuando trasladamos ese riesgo mediante el contrato de seguros de una póliza. Ahora también existen riesgos fundamentales o particulares, ¿no? Los riesgos fundamentales son los que derivan de pérdidas que no se generan en una persona, ¿no? Las pérdidas no están causadas por individuos, ni recaen sobre individuos. Como esto podemos hablar de guerra, de la inflación, de una moda, ¿no? O prejuicios, que son riesgos que surgen de los problemas e interdependencia social. Los terremotos, las inundaciones, ¿no? Huracanes, son riesgos fundamentales que provienen de fenómenos físicos. En los seguros, a este tipo de riesgos se le llama la mano de Dios también. Se le dice o le decimos la mano de Dios, ¿no? No se puede identificar quién provocó una guerra o un terremoto. No lo puedes identificar, ¿no? No se puede hacer, ¿no? Lo mismo como que se hace cuando un ladrón, un automovilista imprudente, sí lo podemos identificar claramente, ¿no? Que ha generado un evento, ¿no? De esta forma también las víctimas de estos riesgos fundamentales que estamos hablando, que son de los riesgos físicos o fenómenos físicos, son numerosos, ¿no? Un terremoto puede generar, ahora en la mañana estaba escuchando una entrevista que estaba haciendo Lucar, estaba hablando de que la Lloyd's de Londres, ¿no? Que son los grandes reaseguradores, había alguien de acá de Perú había pedido un estudio y se hablaba de que en caso de un terremoto, ¿no? Fuerte que ocurra acá en el Perú, podría ocasionar una pérdida de más o menos 35.000 millones de dólares. Si es que ocurriera un terremoto llamado también, los ingleses le llaman el Big One, ¿no? El más grande, ¿no? Que podría ser grado 8, grado 9. Entonces, esos grandes números se manejan a nivel de reaseguros. Ellos están preocupados de los grandes siniestros, ¿no? Esos siniestros, por eso es que es importante que las compañías de seguros utilicen también técnicas, ¿no? De administrar el riesgo, ¿no? Entonces ya hablamos del coaseguro, ¿no? Que es compartir el riesgo a nivel de Perú, ¿no? A nivel de la República con otras compañías de seguros. Pero si el riesgo es muy fuerte, ¿no? Hay reaseguros para terremotos. Muchos años atrás, cuando estábamos asolados por el terrorismo, el Perú se quedó sin cobertura de reaseguro por terrorismo. No nos querían dar cobertura de terrorismo, porque éramos un riesgo muy alto, ¿no? Felizmente, gracias a Dios, desapareció el terrorismo y pudimos recibir, ¿no? La cobertura de reaseguro a nivel mundial. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto? ¿Todo bien? Ok. Entonces, se determina que hay pérdidas que se originan por hechos individuales, como puede ser cuando un buque encalla, ¿no? O cuando explota una caldera. Es importante distinguir entre un riesgo fundamental y particular, ¿no? Muchas veces se consideraba, ¿no? El desempleo
como un resultado de la pereza del hombre, de intemperancia o incapacidad del trabajador individual. Un riesgo particular que podía ser localizado con precisión. Ahora se ve, ¿no?, que el paro, como un fenómeno general, provocado por el mal funcionamiento de nuestro sistema económico, ¿no?, se convirtió en un riesgo fundamental de que se responsabiliza a la sociedad nuestra, no al individuo. Cuando las acciones de trabajo, ¿no?, los accidentes de trabajo, perdón, se empezaron a considerar como consecuencias inevitables, ¿no?, de la sociedad industrial y no como una falta del empleador, pasaron de lo particular a lo fundamental. Ahora, el seguro se basa en principios, ¿no? Hay unos principios que son los principios jurídicos del contrato de seguros, ¿no? Estos se encuentran mencionados en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Seguro, que es la ley número 29946, ¿no? Estos son doctrinas, ¿no?, en que se basa la actividad aseguradora, y son normas, las mismas que rigen las relaciones entre el asegurador y el asegurado, ¿no? Cuando un asegurado transfiere un riesgo a una compañía de seguros mediante la póliza, se están generando obligaciones y deberes, ¿no? Es cierto, el asegurado, ¿no?, no redactó ni participó en la redacción del contrato de seguro. Lo hizo la compañía de seguros, que son los especialistas. Entonces, ¿qué es lo que hace el asegurado? El asegurado se adhiere a ese contrato. Se adhiere. Muchas veces hay casos que no son, o de repente hay discordancias entre la compañía de seguros y el asegurado frente a una interpretación de una cobertura o el rechazo de un siniestro. Y lamentablemente se agotan todas las instancias, ¿no? La primera instancia es con la misma compañía de seguros. De ahí puede ser la defensoría del asegurado. Si de ahí no puedes no resolver nada, ¿no? Y después de Indecopi tienes los tribunales. Lamentablemente, cuando un evento de seguro llega a ese nivel, ¿no?, hasta un juzgado, muchas veces ocurre que los abogados no tienen el conocimiento debido de las coberturas y emiten cada fallo que realmente a veces es una aberración, ¿no? Entonces, como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Si se trata de un abogado que va a ser dirimente, un árbitro, tiene que tener conocimientos en seguros, ¿no? Claro. Porque la interpretación se basa de estas doctrinas que vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, es importante ello. Siempre aconsejar a nuestro cliente, ¿no? Nosotros vamos a ser sus asesores, vamos a ser su padre confesor. Nosotros vamos a pelear por nuestro cliente. Somos su representante legal, sus asesores económicos, ¿no? Vamos a ver dónde tiene riesgo, ¿no? Muchas veces ocurre que, por ejemplo, me pasó a mí un caso, tenía un cliente que tenía su póliza de salud, ¿no? Y se olvidó decirme que había tenido un hijo, ¿no? Y había pasado una semana. Tuvo una especie de unas complicaciones, ¿no? Felizmente, pude hablar con el gerente del área en ese momento, ¿no? Y le expliqué, pues, que el hijo había nacido en la póliza, ¿no? O sea, no había ningún tipo de problema. Lo único que había pasado es que el asegurado se había sentido tan feliz y no lo había comunicado. Se resolvió todo y se pudo coberturar, ¿no? Pero es importante estar siempre presente, ¿no? Una persona que cambia de estatus de soltero pasa a casado, ya tiene una obligación con la esposa, ¿no? O de repente se divorcia, ya no tiene por qué seguir pagando el seguro, ¿no? O lo que yo decía, ¿no? De repente eres el pater family, cabeza de familia, que si desaparecieras tú, ¿cómo quedaría tu familia? ¿No? Entonces recurres a ese acto de amor llamado póliza de vida, ¿no? Es un acto de desprendimiento. No pienso en mí, sino pienso en mis seres queridos. No los voy a dejar desamparados. Tengo deudas de $200,000, ¿no? Si me muero y no tomo un seguro, mi familia va a quedar en orfandad porque le van a demandar y le van a quitar la casa, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Es importante la cultura de seguro, cómo transmitamos nosotros, ¿no? A todo nivel. Nosotros tenemos que participar, tenemos que ser la llama activa, ¿no?
lo que generemos esta preocupación en nuestros semejantes. Y podemos empezar por nuestra propia familia, ¿no? Explicarles, ¿no? A nuestra propia familia. Perdón, tengo una consulta de chat. A ver. Fernando Correa. Ah, ok. Ya, Fernandito. Bienvenido. Está preocupado porque recién ingresado, Fernando. Ok, estas reuniones, en verdad, estimados alumnos, no son obligatorias. Como verán, yo no paso lista, pero sí me agradaría sobremanera que la grabación que yo les paso, aquellas personas que no han estado, no han podido estar por X motivo, que es razonable, las puedan ver, por favor. ¿Ya? Ok. Vamos con los principios jurídicos del contrato de seguros, ¿no? El primero, y que siempre se utiliza, que es el más importante, supuestamente, se llama la máxima buena fe, o la ubérrima bona fides, ¿no? Esto es lo que sustenta, es uno de los pilares del contrato de seguro, ¿no? Esto indica que cuando las partes, ¿no?, nos regimos por una absoluta veracidad, estamos diciendo la verdad, ¿no?, sobre estos eventos, ¿no? Yo, que soy el dueño del bien, o sé cómo está mi salud, al momento de transferir ese riesgo a la compañía de seguros, estoy hablando toda la verdad sobre ese bien que quiero asegurar. Puede ser mi carro, puede ser mi casa, puede ser mi empresa, puede ser mi fábrica, puedo ser yo si estoy tomando un seguro de salud. Pero tengo que decir la verdad. Pero este principio de máxima buena fe va y viene, porque no solamente se le exige la máxima buena fe al asegurado, sino también a la compañía de seguros, ¿no? La compañía de seguros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que redactar pólizas claras, condiciones claras, cláusulas que sean entendibles, que no sean cláusulas que están referidas en el contrato y hacen referencias a otras cláusulas. O sea, te hacen un mareo total, ¿no? Todo tiene que ser sustentado. Por eso que el corredor de seguros, la existencia del corredor de seguros es sumamente importante, porque con la existencia del corredor de seguros se evita la asimetría de la información. ¿Por qué? Porque es tanta la información sobre seguros que maneja la compañía de seguros, y un asegurado común y silvestre, una persona de la calle, cuando contrata una póliza no sabe pero ni un ápice, no entiende la jerga, ¿no? Entonces necesita que un corredor de seguros lo represente, ¿no? Hubo una época, felizmente pasada, que acá en el Perú hubo una corriente como que las compañías de seguros decían, ¿sabes qué? Vamos a asegurar directamente con nuestros asegurados porque los corredores de seguros no hacen bien su trabajo, ¿no? Y eso felizmente no prosperó, ¿no? Es cierto, hubo una época en la cual hubieron malos manejos, pero no eran todos, pues, ¿no? Igual como en todas partes, ¿no? Hay buenos ciudadanos y malos ciudadanos, y había buenos corredores y malos corredores, ¿no? ¿Qué hacían los malos corredores? Se quedaban con las primas que pagaban los clientes, no pagaban los deducibles, ¿no? Y le daban un recibito al cliente indicando que ya lo habían pagado a la compañía de seguros. El asegurado iba a reclamar y se da con la sorpresa que la póliza estaba impaga, ¿no? Entonces, por culpa de esas personas, es que lo que antes se hacía, ahora ya está prohibido. El corredor de seguros no puede recibir plata, ni por concepto de pago de primas, ni por concepto de pago de deducibles, ¿ya? Entonces, esto tiene que ir siempre, inclusive la máxima buena fe, yo considero que se debe extender también al corredor de seguros, porque el corredor de seguros recibe información muy sensible de su cliente, ¿no? Es una información muy sensible, ¿no? Hay información. Tiene un deber de orientar al asegurado, porque muchas veces, la mayoría de las veces, el asegurado no conoce todo el manejo de seguro y de la póliza. Entonces, el corredor es el que lo tiene que guiar hacia qué tipo de póliza es la que más le conviene, dependiendo de su negocio, etcétera. Correcto, correcto. Entonces, es muy importante la orientación que dé el corredor. Sí, o sea, eso se llama la asesoría inicial, antes de que sea tu cliente inclusive, ¿no? Mira, a mí me ocurrió muchas veces de que dando asesorías a veces, por ejemplo, se presentaba un amigo y me refería a un familiar. Ok, yo le asesoraba, normal, y finalmente no terminaba tomando el seguro conmigo y se iba.
Pero pasó un mes y medio, y esa misma persona a la cual yo había asesorado, me había referido con otra, porque yo la había asesorado bien. O sea, Claro. tu trabajo dice de tu persona, ¿no? Sí. Tu trabajo es la mejor propaganda. Si tú asesoras bien, ¿no? De manera adecuada y explicas las cosas como son. Antiguamente, lo único que se explicaba es, sí, te cubro todo riesgo. Para los corredores de seguro era todo riesgo, todo era todo riesgo. Y no existe el todo riesgo, sí, pero no todos los seguros son todo riesgo. Porque hay Claro. seguros nombrados, ¿no? El de riesgo No, nombrado dice, yo te cubro A, B, C y D, Sí, pero sí. solamente te cubro eso. Pero aparte, también tienes exclusiones que tienes que revisar. Claro, los todo riesgos vienen con su paquete de exclusiones, ¿no? Que deben ser También, bien explicadas. Sí. claro. El todo riesgo dice, te cubro todo, pero menos lo que está excluido. O sea, también tiene exclusiones. O sea, Sí. no nos equivoquemos. No hay ninguna póliza que realmente sea todo riesgo. Claro, Todo un riesgo cheque en te, blanco no pues, existe. que te va a cubrir todo, hasta el fin del mundo. Y eso no existe. ¿Te das cuenta? ¿No? Y en adición a las exclusiones también tenemos garantías, ¿no? Claro, O sea, lógico, Sí es. o lógico. sea, las letras chiquitas, por más que se aplique el principio de máxima buena fe, igual siempre la aseguradora va a buscar salvaguardarse, ¿no? De una u otra manera. Entonces el corredor siempre tiene que estar muy atento a las letras chiquitas, Esa es nuestra labor, ¿no? Marcelita, esa es nuestra labor. Tenemos que estar atentos a todas las jugadas, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Y siempre estar actualizándonos. Cada día salen nuevos productos, ¿no? Ahora ya ha salido el tema, lo que es el cyber risk o el ciberriesgo, Sí, ¿no? Para el sí, tema de sí, los está ataques, muy ¿no? Hackers, ¿no? Que ya han atacado WhatsApp, ya han atacado Facebook, ¿no? Y han atacado ya varios bancos. Lo que pasa es que un ataque a un banco es un tema tan sensible que un banco no puede decir que su sistema de seguridad informática ha fallado, sino habría una corrida de clientes. Claro, eso es muy uf, Es muy sensible, sí, riesgoso. se está Sí, aplicando Sin este año, clientes. este último año. Estoy viendo en LinkedIn que hay muchas personas que se quejan acá de los bancos, del Banco Continental, del Banco de... Discúlpenme que lo mencione, pero es así, ¿no? Sí, Hay robos que no saben cómo ha ocurrido y reciben largada de los bancos, no los atienden, o sea, dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Entonces, cuando recién colocan en LinkedIn, aparece alguien de banco de crédito y dice, ok, discúlpanos, más bien, dirígete con tal persona que vamos a revisar tu caso, ¿no? Y revisar tu caso quiere decir, espera 15 días y la carta y te vuelven a negar nuevamente, lo que es justo a veces, ¿no? Ahora, el tema del riesgo informático es tan amplio que, por ejemplo, tú agarras tu tarjeta de crédito, ¿no? O la tienes en tu bolsillo y pasan con un escáner, así Y te lo leen. acercan a tu ya bolsillo se y ya te llevaron la copiaron toda la información. información. Te copiaron toda la información. Por eso es importante que las tarjetas de crédito se usen lo menos posible y, si es posible, se coloquen con una laminita de aluminio. Una laminita de aluminio, eso te va a proteger del robo de datos. Eso me lo enseñó a mí un informático, ¿no? Entonces, son cosas que se van aprendiendo, ¿no? Entonces, regresando a nuestra doctrina, esta máxima buena fe, ¿no? Se le pide al asegurado, se le pide a la compañía de seguros. Yo pienso que también el corredor de seguros tiene que actuar con máxima buena fe, ¿no? Esto es un juego de... O sea, si nosotros, como decimos, entre gitanos no nos podemos leer las manos, ¿no? Entonces, tenemos que ser, ¿no?, transparentes en nuestro actuar. La máxima buena fe del corredor es decirle al cliente, tu póliza tiene estas exclusiones. Y si tú cometes estas infracciones, no te van a cubrir. No con el fin de ganar la comisión. Dicen, no te preocupes, yo te lo saco. Hay corredores que llegan a decir que yo te saco porque soy amigo del gerente. Imagínense qué falacia. O sea, se sientan en las exclusiones, se sientan en las garantías, se sientan en la letra chica, ¿no? Cuando las cosas no funcionan así. Y es más, cada compañía de seguros tiene sus propias políticas de aseguramiento. En base a lo que te expliqué, Mirna, la experiencia de una compañía que tiene 500.000 asegurados, mientras la experiencia de una compañía que tiene 50.000, ahí marca la diferencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, este principio
¿no? Indica que el asegurado y todos los que participen en el contrato de seguro estamos obligados a ser exactos y completos en todo aquello que puede influir en la presentación de los riesgos a la compañía de seguros, ¿no? Tú no puedes estafar a la compañía de seguros, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que el mismo propietario, ¿no? El asegurado traslada el riesgo porque tiene una relación jurídico-económica con ese bien, porque inicialmente tuvo un dinero en la mano, ¿no? Y ese dinero compró una máquina, invirtió en un negocio, ¿no? Entonces, ese dinero se convirtió en un bien de él, ¿no? O un riesgo asegurable. Y como ese riesgo estaba sujeto a múltiples peligros y azares y riesgos, valga la redundancia, transfirió, ¿no?, a la compañía de seguro, que son los especialistas, son los que tienen el manejo, son los que saben la administración del riesgo, ¿no? Entonces, siempre ser claros, ¿no? Ser claros y transparentes, ¿no? Ahora, hay un punto importante también, ¿no? Que el asegurado no está obligado a declarar aquello que no influya en la apreciación del riesgo, ¿no? Como podría ser, si es un hecho que está conocido por todos, de repente estamos en una guerra, ¿no? Ya la compañía de seguros sabe que estamos en una guerra. O que el asegurador, ¿no?, conoce cuáles son las leyes y las prácticas comerciales, ¿no? O aquella información que puede obtener la compañía de seguros del informe de inspección que ha realizado, ¿no? O también hay ciertos datos que el asegurado tiene que guardar en reserva, que no lo puedes tú transferir a la compañía de seguros, ¿no? Y eso no tiene que ver con la evaluación de un siniestro, ni un riesgo, ¿no? Y sobre todo aquello que no está expreso, ¿no?, ni está sindicado en la póliza. Entonces, estamos claros en que la máxima buena fe va y viene, ¿no? Y tiene que circular entre los tres actores, ¿no? Compañía de seguros, asegurado y el corredor de seguros, que para mí también interviene, ¿no? El corredor de seguros son como las venas que llevan la sangre a través del cuerpo. Si no existieran corredores de seguros, ¿quién iría a tocar las puertas de las compañías de seguros, ¿no? Ahora, las compañías de seguros están dirigiéndose, y eso es lo que es la tendencia actual, a hacer insurtech, ¿no? Todas están empezando a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Ahora es mucho más amigable, entras a una plataforma tecnológica y puedes cotizar tu seguro, ¿no? Hay seguros vehiculares que puedes cotizar, hay seguros de vida, ¿no? Entonces, cada día el tema se está automatizando más. Pero yo digo, la existencia del corredor de seguros está sustentada porque siempre, ¿no?, va a haber una persona que tiene que ser especialista en los riesgos y poder informar a tu cliente y asesorarlo de manera adecuada. Como decía Rafael, tienes que ver y analizar la fábrica, la empresa, el local que quiera asegurar a tu cliente, a qué riesgos está expuesto. No solamente a qué riesgo, la colindancia, el lugar, la construcción, una serie de cosas que se tienen que evaluar, una serie de factores, es todo un estudio, ¿ya? Pero eso ustedes quizás no lo van a hacer, pero tienen que saber cómo es que se realiza. O sea, lo estoy viendo bajo el ámbito del corredor de seguros, porque esa labor la hace la compañía de seguros, ¿ya? ¿Ok? Continuemos, estimados, a ver. Luego, otro principio importante, ¿no?, y que materializa lo que es la póliza del contrato, es la indemnización, el principio de indemnización, ¿no? Entonces, hay una frase que dice que el seguro no es para ganar, el seguro es para no perder, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? ¿Cuál es la contraprestación que está obligado el asegurado cuando toma una póliza? Es el pago de la prima, ¿no? Esa es la contraprestación principal. ¿Y cuál es la contraprestación de la compañía de seguros? Es indemnizar el siniestro, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Pero tampoco se puede permitir que el asegurado lucre con el seguro, porque el seguro no es para lucrar, ¿no? Entonces, ese concepto lo tenemos que tener claro, ¿no? El principio de indemnización es la obligación principal de las compañías de seguros, ¿no? Y esto se genera con la ocurrencia de un siniestro que está amparado por la póliza,
¿no? Y que ha sido comunicado por el asegurado y mediante la tasación de daños, ¿no?, que ha producido el siniestro, se ha determinado que hay cobertura, ¿no? Entonces, esta indemnización se va a pagar con arreglo a los daños que se han evaluado, pero, ojo, la compañía de seguros tiene un tope máximo que tiene que pagar. ¿Cuál es ese tope máximo? La suma asegurada. ¿Ya? La compañía de seguros nunca te va a pagar más allá de la suma asegurada. ¿Ya? Por eso dicen suma asegurada. Y hay sumas aseguradas que se determinan comercialmente por su valor per se. Pero también hay sumas aseguradas a veces de repente en la responsabilidad civil que tú puedes negociar con las compañías de seguros, ¿no? Normalmente en una póliza vehicular, una responsabilidad civil frente a terceros que fluctúa entre 100.000 a 150.000 dólares. 100.000 si es que es un auto y 150.000 si es que se trata de un camión o de un omnibus. ¿Ya? Son coberturas que se pueden negociar. Vuelvo a repetir, en seguros, si tú te pones de acuerdo con la compañía de seguros, todo es negociable, siempre y cuando pagues la prima o la extra prima que te indique, ¿no? Sí, Rafaelito. No, sí, que todo es negociable y todo sujeto a una prima, ¿no? Lo que usted acaba de repetir. Sí. Sí. Así es. Sí. Así es. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Ahora, La transparencia. ¿cuáles son las formas de indemnización que tienen las compañías de seguros? ¿No? Hay hasta 3 formas, ¿no? Te pueden pagar en efectivo el importe que se tasó, ¿no?, de todos los daños. O también te pueden reparar o reemplazar ese bien que se dañó. Finalmente, si se tratara de una pérdida total, ¿no?, te pagan el precio de tasación de ese bien, ¿no? Es como si te compraran el bien, pero honran la suma asegurada o lo que tengan que pagar de acuerdo a lo que haya evaluado el ajustador del siniestro, ¿ya? Entonces tenemos que te pagan en efectivo el importe, ¿no?, que se ha tasado, ya tú ves cómo reparas tu bien. O te repara la misma compañía, o te lo reemplaza, ¿no?, el objeto dañado, o finalmente, si se trata de una pérdida total, pues se adueña de ese bien. Por ejemplo, en un carro vehicular, tienes que hacer una transferencia cuando es una pérdida total vehicular. Tienes que firmar una transferencia porque le estás transfiriendo a la compañía de seguros los restos de ese vehículo, el valor residual, ¿no? Esas son las 3 formas, ¿ok? Ahora, también hay otro principio, ¿no? Y este principio, que también es importante, se llama el principio de la mutualidad, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de los 3 mosqueteros? Claro. ¿Se acuerdan? La famosa frase de los 3 mosqueteros, ¿cuál era? Sí. Todos para uno, uno para todos. Y uno para todos. Es ahora famosa de Alejandro Dumas, ¿no? Eso es lo que quiere decir la mutualidad, ¿no? Eso es la mutualidad, ¿no? Es un principio en el cual se basaron todas las cooperativas, y es el principio también del seguro, ¿no? El seguro es una gran bolsa, ¿no?, donde todos los asegurados pagan una renta. ¿Para qué? Para que de esa bolsa, de esa gran bolsa, el día que se presente a 10, a 15 o a 20 asegurados el siniestro que está cubierto en la póliza, se les pague, ¿no? Eso es la mutualidad, ¿ya? Quiero darle definiciones un poco concretas para no estarnos metiendo mucho en el tema de lo que es la letra, porque a veces eso confunde un poco, ¿ya? Sí. Bien. Y otra parte importante, ¿no? El interés asegurable, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, cobré mi AFP, me voy a dar el gusto de comprarme un carro nuevo, con su olorcito de cuero nuevecito, sacarle los plastiquitos, ¿no? Qué bonito, ¿no? El carrito nuevo. El olor a nuevo, encender el motor que no tenga ninguna falla, porque supuestamente sale probado de fábrica y no debe fallar para nada, ¿no? Sí. Entonces, si yo gasté plata en ese bien, ¿quién tiene interés que ese bien no se perjudique, no me lo robe, no me lo choque? Soy yo. Yo, claro. Entonces, claro. el objeto que yo pagué con mi dinero, yo Sí. tengo propiedad de ese bien. Tengo un interés jurídico, económico, porque gasté plata, ¿no? Entonces, es de mi propiedad. Entonces, como yo quiero que ese carro
¿no? No me ocasiona a mí daños o lesiones o a otras personas, transfiero el riesgo a la compañía de seguros, la compañía me dice, ok, tu carro es nuevo, ¿no? No hay ningún problema, para mí vale $30.000, te lo aseguro en 30.000, perfecto, ¿no? Y el día que ocurre el siniestro, que está para una póliza, siempre y cuando no esté excluido el motivo del siniestro, la causa directa o la causa real, yo te voy a amparar, ¿no? Entonces, el interés asegurable es aquel que nace, ¿no? Que tú tienes sobre un bien, o también interés asegurable que tengo yo sobre mi vida, ¿no? También puedo tener un interés asegurable sobre la vida de mi cónyuge, y viceversa, ¿no? En el seguro de vida es el único donde sí puedes tomar varios seguros, ¿no? Ahí no hay tema de concurrencia de seguros ni esas cosas, no. Tú puedes tomar varios seguros de vida. De repente un seguro de vida, como bien dijo Mirna, antes de que existiera el seguro de gravamen, se podían tomar unos seguros de vida, ¿no? Y quizás en el tema de microseguros eran montos menores, pero ayudaban. Los microseguros Sí. ayudaban muchísimo. A la pobre señora que no se quedaba desamparada. Claro, ¿no? Sobre todo Y continuar el negocio. están destinados a ese renglón especial de gente que tiene poca capacidad, ¿no? De repente no conoce mucho de seguros, no hay mucho criterio técnico, las primas son bajas, igualmente las sumas aseguradas, ¿no? No hay tanto verbo ni tanto texto como sí hay en el seguro convencional, ¿no? Entonces, en verdad el seguro, el microseguro ayuda un montón, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que este principio de interés asegurable, ¿no? No tampoco te permite lucrar. O sea, tú no puedes asegurar un bien que vale 50 en 100, ¿no? Tienes que asegurar lo justo, ¿no? Cuando aseguras una máquina o un carro, bueno, en carro se sabe prácticamente cuál es el costo, ¿no? Lo que se averigua de valor comercial. Igual se hace con una máquina, ¿no? Igual también un edificio se asegura el valor de reconstrucción de un edificio. En los ramos técnicos tienen valores muy especiales, ¿no? Inclusive hay unos seguros donde te dan el valor a nuevo. Por eso que los seguros de ramos técnicos son a veces un poco más caros, ¿no? Porque te dan a valor a nuevo. Te reponen las piezas a valor a nuevo. No te ponen piezas usadas ni de segunda mano. Te ponen piezas. Eso ya lo veremos cuando lleguemos al riesgo de ramos técnicos. Bueno, estimado Profesor, disculpe. Sí, ¿alguna consulta? Sí, más que todo una acotación ahí. Una vez, de experiencia, una vez había un señor había asegurado su bien en una embarcación y cuando uno se va a hacer inspección, la embarcación estaba sobrevalorada, pero estaba endosado al banco. Entonces o sea, el contrato ya estaba firmado con la aseguradora. Ahora, la embarcación se había hundido, pero analizándole su peritaje, cómo le han asegurado, está pues sobrevalorada la embarcación. En este caso, el seguro le pagó, ya, pero las personas que conocen, estaba sobrevalorada la embarcación. En este caso, ¿qué puede hacer el seguro o los ajustadores, más que todo? Bueno, lo que tú me estás comentando, Marcial, es que se le pasó por la guacha a todos, ¿no? Porque, o sea, lo primero que hace la compañía de seguros y un ajustador es evaluar el valor comercial de un bien, ¿no? Exacto, eso es lo ideal. Detecta que el bien está sobrevalorado, ¿no? Obviamente no te van a pagar eso, ¿no? Pero si tú me dices que lo pagaron, de repente quizás hayan condiciones especiales que yo desconozco, ¿no? Pero en verdad, me sorprende bastante lo que tú me estás diciendo. Marcial, sí, un comentario. Generalmente las pólizas de casco traen un listado y cada unidad tiene lo que llaman un valor acordado. O sea, se le pone una cifra
que es el monto que se pagaría en caso de pérdida total, ¿no? Claro. Y está acordada entre el asegurador y el Es correcto lo que propietario. menciona Rafael. O sea, si tú Más has llegado a un convenida. acuerdo con la compañía de seguros en que ese bien le vas a dar un valor, así parezca que el bien está sobrevalorado, si la compañía de seguros está de acuerdo, se Sí. pagan ese bien. ¿Ya? Como Ese no Claro, valor es conven- de la y compañía. cuando haya sido acordado, ¿no? Gracias por Ah, la tingencia, Rafael. es lo que se llama aseguramiento a valor convenido. Valor convenido o Exactamente. valor acordado. Así es, Ujú. Un valor acordado. así es, ¿no? Ya. Ok. Claro, porque si no lo que hubiese correspondido es aplicar el infraseguro, Claro, lógico. ¿no? Y ya solo pagar lo que Cuando es valor correspondía y con la acordado, penalidad. valor convenido, ya no surte efecto la aplicación del infraseguro. No. Claro, sí, pues ya no surte efecto. Sí. Generalmente Y ahora ya no tampoco toman a se valor aplica convenido. deducible, ¿no? Por supuesto. Perdón, Rafael. No, bueno, se puede aplicar Marcelo. deducible Al dependiente de ser la... pérdida total y haber un valor acordado, no se aplica el deducible. Claro, lógico. Cuando es valor acordado y es pérdida total, no hay aplicación del deducible. No es deducible. Así es. Sí. Ok, estimados alumnos, espero que hayamos podido avanzar un poquito más en los conocimientos. Nos estaremos viendo la próxima clase pasado mañana, a la misma hora y por este mismo canal. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Hasta noches luego. con muchas todos. gracias. Gracias, profesor. Gusto de verlos. Chao. Hasta luego, profesor. Ok, Buenas noches. Hasta colega. luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.